Bienvenidos al podcast Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 15. Abandoné la iglesia, abandoné los cargos y le comencé a darle prioridad a mi carrera y tenía ahí una pequeña espinita con el Señor. Pasaron unos 3 años, yo ya estaba aquí en Madrid, más de una vez estando en discotecas, pasándola bien entre comillas, y yo me sentía extraño. Dios me hablaba a través de alguien. Ya han pasado tantos años, ¿por qué me toca si yo estoy apartado? Yo no quiero saber nada de Él, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y mis palabras fueron, yo le dije, si tú realmente quieres que yo regrese, muéstrame una señal. Por más que uno quiera escapar, no siempre va a prevalecer la voluntad de Dios. Tenía un miedo de salir a la calle y volver a enfrentarme a este mundo tan sucio, tan vil, pero bueno, había que hacerlo. Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Nuestro programa se trata de inspirar, alentar e impactar a la comunidad apostólica para que abracen el llamado de Dios y le muestren al mundo que la mejor vida es vivir para Jesús a través del poder del testimonio. No querrás perderte esta tu bendición, así que asegúrate de seguirnos y suscríbete. Al final de este video encontrarás los links a todas nuestras plataformas. Como sabemos, estamos tratando de inspirar a la comunidad apostólica y por ese motivo el día de hoy tenemos a un invitado que la verdad que tiene una trayectoria bastante larga en los caminos del Señor y pensamos que puede ser de inspiración su testimonio, su vida, cómo Dios lo ha levantado para trabajar en el ministerio. Así que tenemos hoy en día al pastor Ariel González. Él actualmente está trabajando en la ciudad de Fuenlabrada. Y va a ser bastante interesante conocer esta historia, este testimonio, porque más o menos llevan trabajando unos 5 meses en la ciudad de Fuenlabrada, donde la iglesia ha sido oficialmente inaugurada más o menos hace 1 mes. Entonces el testimonio está bastante fresco y quizás podemos sacar bastantes detalles de cómo comenzó este ministerio. Así que demos la bienvenida al pastor Ariel González. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Edison. Soy el hermano Ariel y para mí es un placer y un honor poder estar aquí en este podcast, en esta entrevista, y me siento honrado de que hayan podido contactar conmigo para poder compartir un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en mi ministerio y nuestra familia. Así que agradezco la invitación. Amén. Gracias, hermano. De igual manera, es un privilegio para nosotros contar con su tiempo este día. Y bueno, hace poquito, ¿no? Menos de 1 mes están en la ciudad de Fuenlabrada. ¿Cómo se sienten actualmente estando trabajando allí? Amén, así es. Estamos aquí en la ciudad de Fuenlabrada, es el sur de Madrid. Tenemos aproximadamente unos 200,000 habitantes. Y el Señor ha sido bueno con nosotros, hermano. Desde el principio, desde que hemos llegado a trabajar en esta ciudad, con mi familia, con mi esposa, con nuestros hijos, hemos sentido respaldo de Dios en todo momento. Es un bello lugar, es un lugar, un campo pero precioso para poder predicar. Y ya hace muchos años que el Señor venía tocando mi corazón acerca de esta ciudad. Y como todo ministro, siempre uno pide la confirmación de parte de Dios, si es su voluntad. Y a través de muchos años, estoy hablando del 2007, fue cuando Dios empezó a poner en mi corazón esta ciudad. En aquel entonces trabajaba como comercial y muchas veces tuve que venir a ver clientes por esta zona y siempre me llamó la atención el lugar, el ambiente que había. En este lugar hay muchas iglesias evangélicas. Estamos hablando de 16 templos en esta ciudad. Por lo tanto, hay un espíritu de fe, hay un espíritu de confiar en alguien, de refugiarse en una iglesia. Y eso me llamó mucho la atención. Y bueno, con el pasar de los años, ese sentir fomentando, aumentando. Paralelamente también me iba preparando en mi iglesia local, iba sirviendo en otros departamentos, pero siempre estaba en mi corazón ese deseo de esta ciudad. Inclusive hubo la oportunidad de que otros pastores iban a abrir en este lugar y estuvieron a las puertas de abrir. Y Dios cambió los planes y fueron enviados a otros lugares y este lugar seguía siendo un campo blanco para abrir. Y poco a poco Dios fue concretando, Dios fue preparando el terreno y hace ya aproximadamente unos 2 años
después de tener ese sentir tan grande, después de haberlo manifestado a mi pastor en la iglesia local donde servía, me dio la autorización de poder venir a este lugar y poder evangelizar, poder caminar por las calles y sentir realmente la confirmación de parte de Dios. Y en esas caminatas que estuvimos haciendo con mi familia, le testificamos a algunas personas, entramos a un supermercado, le evangelizamos a una cajera. Esa cajera nos dio bastante información de la ciudad y nos dijo que aquí en esta ciudad había muchas iglesias evangélicas y sin ir más lejos, dijo, mi jefa, la dueña del supermercado, es evangélica. Entonces eso como que confirmó más lo que veníamos sintiendo en nuestros corazones, que era un buen lugar donde poder abrir una obra. Y recuerdo que en una calle, yo después de sentir algo tan lindo de parte del Señor, de que Dios nos estaba llamando a esta ciudad, pero por otro lado yo le decía al Señor, siendo sincero, no conozco a nadie, no tengo ningún contacto, no sé cómo hacerlo. Y yo le puedo decir, hermano, y yo pude sentir la voz de Dios en ese momento, y los que saben a qué me refiero, y quizás no es una voz audible, pero es algo en el corazón que uno sintió. Y sentí que Dios me dijo, contacta con tal persona, que esa persona te va a dar el contacto. Sí, tal cual. Y me dio hasta el nombre, no quiero mencionarlo por ética, pero me dijo, contacta con tal persona, que él te va a dar el contacto. Y yo quedé sorprendido. Inmediatamente se lo comenté a mi esposa y quedé dando vuelta a eso en mi mente. Llegó la noche, llegamos a casa, vivíamos en Madrid en aquel entonces. Y yo estaba con ese sentir de llamar o no llamar a esta persona. Y dije, bueno, le voy a llamar. Y cuando le llamé, era un pastor y él tiene una iglesia vecina aquí en Fuenlabrada, en otra ciudad cercana a Fuenlabrada. Bueno, lo saludé y tal, y le comenté lo que habíamos hecho aquel día, que habíamos ido a Fuenlabrada a orar por aquella ciudad, habíamos ido a evangelizar para que Dios confirmara. Y le conté tal cual lo que yo sentí de parte de Dios en mi corazón. Y yo le dije, mira hermano, le dije, yo te voy a decir, pero exactamente lo que yo sentí de parte de Dios. Y una vez que se lo conté, él se puso a reír y me dijo, esto es de Dios, me dijo, varón, esto es de Dios. Dijo, yo tengo en mi iglesia una hermana que se congrega aquí, pero que ella vive en Fuenlabrada. Y en ese lugar ella vive hace muchos años y conoce a mucha gente. Y ella lleva orando mucho tiempo por una iglesia en Fuenlabrada. Así que me dijo, yo te voy a dar el contacto de ella para que ustedes puedan comunicarse y puedan hablar y que sea lo que Dios quiera, me dijo. Y así fue, me dio el contacto, posteriormente la contacté por WhatsApp, estuvimos hablando y quedamos un día, fijamos un día para quedar. Ella me dio la dirección de su casa y cuando vamos llegando al lugar, a la dirección que ella me había dado, era exactamente el lugar donde Dios me había hablado. Es exactamente donde estaba ella viviendo el portal. Y así comenzó esta historia. Comenzamos a hacer las primeras reuniones en casa de ella. Amén. Ella empezó a invitar a vecinos, empezó a dar contactos, empezamos a orar por esas personas que ya conocía. Y poco a poco empezamos de una casa, empezamos a crecer, luego teníamos una segunda casa, y así fue, al punto que llegamos a tener 4 casas, donde hacíamos rediles o grupos de vida o células, como se les llama, y de esa manera comenzamos a trabajar, y empezó a llegar gente nueva, empezaron a añadirse cada lunes que viajábamos hacia Fuenlabrada, la gente llegaba, la gente nos esperaba, comenzamos a dar estudios bíblicos, se empezaban a bautizar algunos, otros eran apartados, se reconciliaron con el Señor, y así empezamos a crecer, hermano, a crecer, y realmente Dios estaba confirmando el llamado a aquella ciudad, hermano. Comenzó a pasar el tiempo, y ya yo comencé a sentir la necesidad de mudarme de casa, de trasladarme de Madrid a Fuenlabrada, para poder darle un poco más de seguimiento a la gente, poder estar más tiempo con ellos, porque había mucha necesidad, había muchos problemas, dificultades, y así fue, nos trasladamos aquí a Fuenlabrada y comenzamos a hacer un trabajo ya más cercanos a los hermanos, empezamos a visitar lugares, hospitales, y Dios empezó a abrir puertas, hermano, Dios empezó a bendecirnos, y ya comenzamos ya a enfocarnos con la visión de poder establecer una iglesia. Así que Dios nos comenzó a ayudar, y poco a poco, hermano, pudimos conseguir un local y poder alquilarlo por horas, y ahí comenzamos a hacer cultos,
y comenzamos a crecer, comenzamos a ver la gloria de Dios. Dios empezó a tocar vidas, gente fue llena del Espíritu Santo, tuvimos un par de bautizos más, y así comenzó, hasta que llegó el mes de noviembre, y ya luego de haber presentado ya toda la propuesta, todos los informes primeramente a nuestra iglesia local, a nuestros líderes, luego a la Junta Regional, y luego ya a la Junta Nacional, donde ya aprobaron que la iglesia en Fuenlabrada fuera oficialmente establecida, y fuimos posesionados junto con mi esposa como pastores aquí en la ciudad de Fuenlabrada. Quizás resumiendo a grandes rasgos, fue los pasos que fuimos dando, pero Dios nos respaldó, Dios nos ayudó. Seguimos el modelo bíblico, que es comenzar en las casas, hermano. Es muy fundamental, hermano. Esto es para cualquier ministro que quiera comenzar una obra en aquel lugar. Es fundamental, hermano, poder comenzar en las casas, poder tener un evangelismo más personalizado, más cercano a las personas. A veces pensamos que la única manera de poder abrir una obra es con un local, con todo ya listo, pero hermano, como está la situación, hermano, el mejor lugar donde nosotros podemos ir es directamente a las casas. Es un ambiente hogareño, es un ambiente más cercano, más fraternal, donde uno puede tratar con las gentes de una forma más cercana, más amena, y realmente, hermano, cuando uno hace las cosas bajo el modelo bíblico, los resultados llegarán tarde o temprano. Los apóstoles dice que iban por el templo y por las casas. Es importante, hermano, el templo, congregarse en el día domingo, el día de semana, pero también, hermano, no podemos descuidar y no podemos dejar a un lado lo que sucede en las casas, hermano, los grupos de vida, en los grupos de amistad, las células, como se les pueda llamar, hermano. Ocurren cosas maravillosas, hermano. De esa manera nosotros ganamos muchas almas y que el día de hoy están con nosotros. Así que bueno, ese ha sido más o menos, en resumen, lo que Dios ha hecho. Y en este mes que ya hemos arrancado oficialmente, hemos tenido cultos maravillosos, y cada día que abrimos las puertas, hermanos, llegan almas nuevas. Así que estamos muy contentos con el Señor por lo que está haciendo. Va a ser de gran inspiración. Yo pienso que habrá muchas personas, muchos hermanos que quizás tienen ese sentir, ¿no? Ese llamado, y quizás solamente dar ese sí, ¿no? Ese decir sí al llamado de Dios. Y qué bueno, Pastor Ariel, que usted aceptó el reto y le dijo sí al Señor. Pero me gustaría indagar un poco más en el tema, pero también nos gustaría, hermano, conocer un poco su historia, digamos, un poco más personal, porque ahora nosotros vemos y decimos, bueno, el Pastor Ariel, ¿no? Pero no fue el Pastor Ariel, no llegó, digamos, a ser el hombre que es hoy de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, hermano, que nos pueda contar un poco su historia, sus inicios dentro de la iglesia, sus inicios, cómo conoció al Señor, usted, cómo fue su vida antes de conocer al Señor. Nació en un hogar cristiano, le evangelizaron. No sé, hermano, si nos puede contar un poco acerca de esto. Bueno, por la misericordia de Dios, mi hermano, siempre he estado ligado al camino del Señor. Tuve el privilegio de poder nacer, como se dice, en cuna cristiana. Yo era la tercera generación evangélica en mi hogar. Yo vengo de padres que eran líderes en aquel entonces, y siempre en casa hubo una cultura cristiana, una disciplina cristiana, una enseñanza cristiana, valores cristianos, por el hecho de nacer en un hogar donde había líderes. Mi padre era músico y a la vez también misionero. Él predicaba por muchas partes en mi país. Yo soy del país de Chile. Amén. En Santiago de Chile fue donde yo nací. El Señor me permitió nacer en ese lugar. Así que a muy temprana edad, hermano, fui criado, obviamente, en un seno familiar evangélico. Mi niñez la pasé en la iglesia. Yo tengo recuerdos de cuando era niño, del colegio a la iglesia, de la iglesia a casa, de hacer mis deberes en las bancas, de muchas veces como niño quedarme dormido en las bancas, merendar en las bancas, porque estaba siempre todo el tiempo en las bancas de la iglesia. Estaba asistiendo a cultos de caballeros, en las dorcas, acompañando a mi madre. Así fue mi infancia, y me rodeé siempre de un ambiente cristiano. En mi adolescencia también serví siempre en la sociedad de jóvenes,
Ahí fue donde me involucré a temprana edad como parte de la junta. Luego llegué a ser director de jóvenes por mucho tiempo. Serví en muchas iglesias. Siempre estábamos por temas de que teníamos que mudarnos siempre de ciudad. Estuvimos en muchas iglesias. Pude adquirir mucho conocimiento de ciertas áreas. Aprendí muchas cosas. Trabajé bajo muchos ministerios. Y eso me ayudó muchísimo a poder forjar mi identidad y proyectarme hacia el futuro, hacia el ministerio que Dios tenía para mí. Siempre desde pequeño hubo un deseo de querer servir al Señor. Como todo joven, como todo adolescente, quizás no teníamos muy clara hacia dónde era, pero sí había un profundo deseo de un día poder servirle al Señor a tiempo completo, porque de niño sentía ese llamado. Cada vez que yo era un pequeño, ¿qué te puedo decir?, de 10 años, quizás en un culto normal, cualquier joven o preadolescente está inquieto y quiere ir a la escuela dominical para no saltarse la prédica porque a veces es muy aburrida o quiere ir al baño. Ese no era mi caso. Yo siempre estaba al lado de mi padre, sentado, escuchando al pastor. Yo estaba apuntando. Cuando el pastor decía alguna cita bíblica, yo ahí la buscaba en mi Biblia. Me encantaba escuchar las predicaciones, me encantaba escuchar a los pastores, a los evangelistas. Yo cuando iba a la iglesia, a mí nada me podía distraer. Yo solamente quería estar pendiente. Y era una cosa tan... es difícil explicar, pero había un deseo de querer escuchar palabra de Dios, de aprender. En cada instituto, en cada curso que había, yo siempre estaba en algún seminario, siempre estaba de los primeros ahí. Siempre tenía ese deseo, esa hambre de querer aprender. Y mi padre siempre me impulsó eso, me inculcó eso. Mi padre es un hombre que estudia mucho. Yo los recuerdos que tengo de mi padre, siempre leyendo libros, leyendo la Biblia. Es un hombre que lee mucho. Así que ese fue, digamos, la influencia que hubo en mí desde niño. Y bueno, ya de joven comencé a servir ya en departamentos de jóvenes como director. Y Dios ahí me pulió en muchas áreas, aprendí muchas cosas. Y bueno, por cosas de la vida, cuando llega uno ya a la adolescencia, quizás adulta, hubieron cositas ahí que sucedieron en mi vida, que salí de la iglesia, también por situaciones que ocurrieron, abandoné la iglesia, abandoné los cargos y comencé a vivir una vida apartada de la iglesia, ya no servía obviamente, y me empecé a dedicar solamente a mi carrera profesional. Amén, yo soy de especialista aeronáutico, trabajaba en el aeropuerto, y le comencé a darle prioridad a mi carrera. Y bueno, tuve el deseo de querer salir de mi país, de querer cambiar de ambiente, por así decirlo, y Dios me trajo aquí a España. Llegué aquí a España sin conocer a nadie, y como siempre digo cuando predico, uno siempre tiene un orden de prioridades en una lista personal, y sinceramente Dios no estaba ni siquiera dentro de esa lista. Yo vine acá a España con otros planes, con otros objetivos. Pero bueno, el Señor siempre tiene otros planes para uno. Amén. Por más que uno quiera escapar a lo que Dios tiene para uno, siempre va a prevalecer la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, estando ya aquí en España, estando en Madrid, Dios comenzó a tocar mi corazón otra vez. Empezó a llamar y de una manera muy, muy sobrenatural, hermano, muy sobrenatural. Y yo sentí que era Él. Y sentí que era el tiempo de regresar. Era el tiempo de retomar. A pesar de que habían pasado unos cuantos años, lo que más me impactó que Dios seguía amándome, Dios aún contaba conmigo, y eso realmente muy bello. Sí, y bueno, hermano, en el lugar... Sí, hermano, sí. Una consulta, o sea, cuando llegó el tiempo de su adolescencia, ¿usted, digamos, se desconectó completamente o sí asistía, pero digamos esporádicamente, o se desconectó completamente de las cosas de Dios y fue como un encuentro mucho tiempo después, como que lo volvió a encontrar otra vez? No, fue realmente, me aparté, dejé todo, dejé la iglesia, dejé los cargos, nunca más volví a servir, nunca más volví a predicar, y eso fue a los 19 años. Ya era un joven ya maduro, digamos, no era un adolescente, y dejé el camino de Dios y me enfoqué solamente en mi carrera profesional y me aparté totalmente. Ocurrieron situaciones ahí que provocaron que yo pueda salir de la iglesia,
con un descontento, con un malestar, y Entiendo. tenía ahí una pequeña espinita con el Señor. Pero bueno, Entiendo. pasaron los años y estando ya aquí en Madrid, el Señor me vuelve a tocar y sentí que Dios me estaba dando una oportunidad de regresar. Y en el lugar donde yo ¿Cuántos años tenía, pasaba, perdón? pasaron unos 3 años. Pasaron unos 3 años, yo ya estaba aquí en Madrid, cuando Dios comenzó a tocar mi corazón. Y justo en el lugar donde yo vivía, en el mismo barrio, había una iglesia que por fuera parecía un salón de boda, un casino, no tenía mucha pinta de iglesia. Y por ahí yo solía pasar para ir a un bar donde solía ir con algunos amigos. Y siempre me llamaba la atención porque cada vez que pasaba por ahí veía gente de traje, mujeres bien arregladas, de falda, cabello, bien arregladas. Y decía, qué raro, ¿qué es lo que será esto? Y en esas idas y venidas, un día me encuentro un tratado y me lo guardé. Y bueno, el Señor empezó a tocar aún más mi corazón, y hasta que a través de ese tratado, con la dirección, con los horarios de culto, de servicio, pude asistir un día domingo, hermano. Después de muchos años, pude ir a la casa del Señor, después de una experiencia muy linda que tuve con el Señor. Un día antes de ir a la iglesia, que el Señor tocó mi corazón y confirmó que realmente Él me estaba llamando otra vez. Así que asistí a la iglesia con el compañero con el que vivía, con el que compartíamos el piso, era otro chileno. Así que fuimos a la iglesia y aquel día fue pero algo sobrenatural. Como siempre se suele decir, parece que al pastor le habían avisado que iba a ir yo y le habían contado, parece, toda mi historia. Porque justo ese día el pastor predicó, pero todo lo que yo estaba viviendo, todo. Así que ese día lloré como un niño. También siempre suelo comentar esto, que yo no quería que el culto acabara, los sugieres ya estaban despachando a la gente, estaban limpiando y yo seguía arrodillado, llorando, a moco tendido, como se suele decir en mi país, con una inmensa alegría en mi corazón porque Dios había restaurado mi vida, me había reconciliado con el Señor. Tenía un miedo de salir a la calle y volver a enfrentarme a este mundo tan sucio, tan vil, pero bueno, había que hacerlo. Así que al salir de ese culto, me acuerdo que vi la agenda de mi móvil y borré todos los contactos de amigos, amigas, todo, porque yo quería un cambio radical en mi vida, un cambio en 180 grados. Y así fue. Dejé todo de lado. En el trabajo en el que estaba en ese momento, era un trabajo que no me ayudaba mucho al cambio que estaba obteniendo en ese momento. Trabajaba de camarero en un lugar muy bohemio, donde se movían muchas cosas, y ese lugar no era para un cristiano. Y yo sabía que el cambio en mí tenía que ser radical. Así que al día siguiente me presenté con mi renuncia, y de ahí comencé ya a hacer cambios radicales en mi vida, y empecé a servirle al Señor con todo mi corazón. No fue fácil, porque habían cosas del mundo que todavía habían ahí en mí, que Dios tuvo que ir puliendo poco a poco, ir quitando, pero el deseo de querer estar en la casa de Dios, de querer aprovechar esa nueva oportunidad que el Señor me iba a dar, yo no la iba a desaprovechar, hermano. Y así fue. Comencé a trabajar, a esforzarme, empecé a congregarme en aquel lugar fielmente, con altos y con bajos, pero siempre ahí en la casa de Dios, con problemas, con dificultades, con escasez, viviendo por fe mucho tiempo, sin documentación. Fueron tiempos difíciles, hermano, pero Dios fue fiel, Dios nos ayudó y seguimos adelante, y ahí permanecimos un buen tiempo sirviendo, y Dios poco a poco, hermano, me fue dando la oportunidad de ir escalando, de ir aprendiendo. Pero una cosa, mi hermano Edison, cuando yo llegué ahí, yo venía de otra organización. Yo era evangélico trinitario, venía de otro concilio, de otra creencia, de doctrina. Y cuando yo llegué a la iglesia de la cual salí, que fue la iglesia local, la iglesia de Madrid, yo estaba tan contento con el Señor por lo que Dios había hecho en mí. Pero había algo que me llamaba la atención, que no mencionaban la Trinidad, solo era Jesús y Jesús y Jesús. Y eso me llamó la atención. Pero yo estaba contento porque sentía un fuego de Dios. Y hasta que un día un hermano, después de llevar ahí unas 3 semanas congregándome, me comenta que si me puede dar un estudio bíblico.
Y le dije, bueno, acepté. Y la primera pregunta que me hizo fue, ¿en qué nombre había sido bautizado? Para mí fue una pregunta muy extraña. Yo le respondí, como todo cristiano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo, eso está muy bien. Me dijo, ¿y eso dónde está? Yo le dije, eso está en Mateo 28, 19. Me dijo, muy bien. Me dijo, ¿ahora usted me podría mostrar algún ejemplo de que alguien se haya bautizado de esta manera? Yo le dije, perfecto, ¿cómo no? Empecé a buscar, pasaban los minutos y no encontré ninguna cita. Y ahí ya empezamos a empezar a hablar acerca de doctrina. Y bueno, para mí fue algo muy impactante. Yo nunca había escuchado acerca de la doctrina que hoy predicamos y la que hoy servimos. Y Dios tocó mi corazón, tuve la revelación del nombre, pude ser bautizado en el nombre de Jesús. Y para la gloria del Señor, he bautizado a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi abuela. Ahora toda mi descendencia casi está bautizada en el nombre de Jesús. Por lo tanto, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hemos podido llegar a esta verdad. Y el Señor poco a poco fue bendiciendo mi vida. Tuve la oportunidad de entrar al Instituto Bíblico. Estudié un par de meses en el Instituto Bíblico que hoy día en Carnicer. Estudié unos trimestres ahí en el 2008. Y luego en el 2012 estudiamos, bueno, también usted fue compañero nuestro, Manuel Edison ahí. Así que nos fuimos preparando. Sabíamos que teníamos un llamado. Pero cuando uno tiene el llamado, no es solamente saber que Dios te está llamando, uno también tiene que prepararse. Así que en todos estos años he podido servir en muchos departamentos en mi iglesia local, he servido en la escuela dominical, he servido en evangelismo como director, subdirector, he servido en el departamento de adultos solteros, he podido servir en las directivas de jóvenes, he servido en los caballeros, la sociedad de caballeros como director. Y así, fue un proceso de entrenamiento hasta que llegó el día y llegó la hora de que era el tiempo de poder salir y poder tomar una obra y poder pastorearla con la ayuda del Señor. Así que así ha sido, en líneas generales, como Dios fue preparando el camino. Esto no es que de un día para otro uno sale a la obra y ya lo posicionan y tiene una credencial, tiene que haber una preparación, tiene que haber un tiempo de entrenamiento, de fidelidad, de compromiso con el Señor, y Dios a uno lo va puliendo. Cosa que cuando llega el día y la hora, uno ya puede estar preparado en ciertas áreas. Amén, amén, hermano. Y bastante interesante, hermano, y sorprendente el testimonio que usted me está contando. Sobre todo, me gustaría, no sé si podemos entrar un poco más al detalle, cuando usted me estaba compartiendo que se encontró un tratado, ¿no? En el momento que usted se encontró el tratado, dice que se lo guardó. Y, o sea, más o menos me da a entender como que todo el tiempo que usted estaba, digamos, apartado de los caminos de Dios, siempre como que, o sea, a pesar de que estaba, digamos, viviendo la vida a su manera, ¿no? Como que Dios estaba todo el tiempo llamando a su puerta. Y yo pienso que quizás hay muchas personas, ¿no? Que están quizás en la misma situación ahora mismo. Quizás personas que han vivido quizás desde pequeños en el Evangelio o han vivido un tiempo, ¿no? Han conocido al Señor, pero por A o B, ¿no? Como usted me contaba, por las circunstancias que pasaron, una pequeña espina, ¿no? Quizás ahí en el camino, se han apartado. Entonces me gustaría, hermano, más o menos a través de su testimonio, entender un poco qué es lo que sucede en la mente de uno cuando estás viviendo ese tiempo, ¿no? Y el Señor está tocando a tu puerta. ¿Cómo recuerda usted esos días en los que antes de encontrar ese tratado y vivir la vida, digamos, a su manera? ¿Cómo lo recuerda esos días? Bueno, cuando uno está alejado del Señor y uno está sin congregarse, sin servir y está enfocado en las cosas de este mundo, no es lo mismo estar en el mundo y no conocer nada de Dios y luego venir a sus caminos, a estar en el camino de Dios y apartarte. Tú puedes hacer de todo mientras estás apartado. Puedes consumir los vicios que te da este mundo, puedes ir a lugares que hay en este mundo, pero cuando tú has gustado de la presencia de Dios,
cuando tú has escuchado la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios ha sido implantada, esa semilla en tu corazón, y por más que uno se aparta, por más que uno está en vicios, hay algo siempre que está ahí como un detonante, es como un martillo. Yo me recuerdo que más de una vez, estando en discotecas, pasándola bien entre comillas, amén, fui al baño, me recuerdo, en una oportunidad, y yo me sentía extraño, yo no sabía por qué. Y de repente sale un hombre del baño y me dice, tú sabes que este no es tu lugar. Y cosas así, hermano, me pasaban en muchos lugares. Y tú sabías que era Dios el que te estaba hablando, sabías que era Dios, que aún en el lugar menos apropiado, Dios me hablaba a través de alguien, a través de personas. Muchas veces cuando yo vivía con mis padres, llegaba tarde, llegaba después de haber venido de fiesta, llegaba a casa tardísimo y entraba calladito a la habitación a mi casa, y cuando iba entrando a la habitación yo escuchaba un ruido, y cuando abría la puerta veía a mi madre orando en mi cama, de rodillas orando por mí. Esas cosas, hermano, provocan algo en tu corazón, te quebrantan, aunque estás apartado, aunque estás viviendo una vida loca, como se puede decir, pero esas cosas van tocando tu corazón, y poco a poco, Dios va haciendo algo que quizás nosotros no nos damos cuenta, no comprendemos, pero Dios está trabajando. Es importante también que tengo una madre, unos padres cristianos que ellos nunca dejaron de orar por mí, nunca. Cada vez que yo hablaba con ellos, estando en Chile o estando acá en España, cada vez que yo hablaba con ellos, que les contaba cómo estaban, cada vez que hablaba cualquier situación, cuando ya estábamos terminando la conexión, siempre las palabras de ellos eran: Ariel, estamos orando por ti. Dios va a hacer algo contigo, Dios te va a usar. Los propósitos que Dios tiene contigo, Ariel, no se han acabado. Y yo decía: sí, mamá, sí, vale, no te preocupes, sí, ya algún día volveré. Pero siempre estaban esas oraciones presentes de mis padres, y yo soy un convencido de que por la misericordia de Dios y por las oraciones de una madre y de un padre, hoy puedo estar aquí frente a esta cámara contando un testimonio. Se cumple el versículo, ¿no? Instruye al niño, y aunque pase el tiempo, así es. Es el testimonio vivo. Y hermano, Pastor Ariel, ¿qué fue lo que detonó, lo que provocó ese algo, ¿no?, que pasó para que usted dijera: me rindo otra vez a Dios, Señor, te entrego otra vez mi vida, aquí estoy? No sé si usted recuerda exactamente qué fue ese algo que cambió ese minuto antes de que volviera a rendirse al Señor. La noche antes de asistir al culto aquel domingo, como les mencionaba anteriormente, yo trabajaba en aquel tiempo de camarero. Y en el lugar donde yo trabajaba era un lugar muy bohemio, muy loco, por así decirlo. Se consumía ahí muchos vicios había ahí, ¿vale? Era un restaurante muy elegante, pero todo era una tapadera, ¿vale? Los dueños eran un español con un colombiano, y ahí se movían cosas muy tremendas. Y bueno, entonces yo trabajaba ahí por las noches, y me acuerdo que la semana anterior, antes de ir a la iglesia, yo empecé a sentir algo en mi corazón muy fuerte. Era una sensación extraña y unos deseos de llorar, pero de la nada. Andaba como sentimental, y yo decía: ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que he probado que me tiene así tan mal? Y toda la semana andaba yo extraño, con ganas de llorar, un dolor en el pecho, pero no sabía cómo explicarlo. Y el día sábado, nunca antes ese local nosotros lo habíamos cerrado tan temprano. Siempre solíamos cerrar a las 4 de la madrugada. Y aunque era tarde, siempre luego de ahí nos íbamos a alguna discoteca a bailar, aunque sean 2 horas. Pero justo ese día sábado el local cierra a la 1 de la madrugada. Y bueno, yo ese día andaba callado, yo no hablaba con ningún compañero,
y cerramos el restaurante y tal. Y bueno, y todos ya haciendo planes para irse a la discoteca, y yo les dije que no iba. Bueno, se rieron de mí, se burlaron porque sabían que yo siempre andaba dispuesto a irme a bailar. Se fueron y yo me quedé ahí solo y me voy a la parada del autobús. Y bueno, el autobús venía y no quise correr nada, el autobús se me fue. Y dije, bueno, es temprano, me voy caminando a casa. Desde ahí a mi casa eran como unas 2 horas más o menos caminando. Estaba bien retirado. Wow. Pero bueno, me fui caminando. Mientras iba caminando, ese pesar en mi corazón iba aumentando cada día más, cada vez más, cada vez más. Y unos deseos de explotar, de llorar. Yo decía, ¿pero qué me está pasando? Y de repente era tanto el deseo de llorar. Yo dije en mi mente, ¿será Dios que me está hablando? ¿Será Dios que me está tocando? Y dije, pero que no puede ser. Ya han pasado tantos años, ¿por qué me toca? Si yo estoy apartado, yo no quiero saber nada de Él, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y seguía ese dolor en mi corazón, Bueno, eran casi las 4 o 5 de la madrugada, si mal no recuerdo, y llego a casa. Y cuando subo a casa, era un dolor, una cosa del corazón lo tenía muy acelerado. Y cuando subo a casa, antes de ir a la habitación, paso al baño. Y en el baño, durante el día, habían estado obreros, fontaneros, estaban cambiando las tuberías del baño. Entonces habían cortado cerámica y todo el baño estaba lleno de polvo. Y bueno, yo entro al baño y mientras orinaba, ya no aguantaba más con esa presión que había en mi corazón. Era una cosa tremenda. Y mis palabras fueron, yo le dije, si tú realmente quieres que yo regrese, muéstrame una señal. Esas fueron mis palabras. Si realmente quieres que yo regrese, muéstrame una señal. Terminé de orinar, voy al lavabo, abro el grifo, me lavo las manos y me mojo la cara. Y cuando miro el espejo, ese baño tenía un espejo grande, y estaba todo lleno de polvo. Yo me mojo la cara y miro el espejo. Y yo no sé si ustedes han visto cuando los coches están sucios y alguien escribe encima de la suciedad. Bueno, comenzaron a escribir en el espejo, hermano, y esto lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Empezaron a escribir, Jesús te ama, búscale. Enfrente mío, hermano, unas letras enormes. Yo caí al suelo, hermano, y comencé a llorar y estallé en llanto. Todo ese dolor, ese peso que tenía en mi corazón salió, hermano, empecé a llorar. Yo no sabía por qué lloraba. Y yo sentí algo que cayó en ese baño, hermano, y sentí que algo me cubría. Y yo lloraba. Y comencé a sentir el amor de Dios tan grande que me estaba abrazando en ese momento. Y yo decía, pero ¿por qué tanto amor? ¿Por qué puedo sentir esto? Si yo estoy apartado, si yo estoy lejos de ti, ¿por qué siento este amor tan grande? Y así comenzó, hermano. Yo creo que por el transcurso de unos 15 o 20 minutos estuve llorando y sentí que algo me cubría. Pero siempre, hermano, va a estar el enemigo. Siempre va a estar ahí el enemigo queriendo traernos, salir de ese ambiente. Y siento una voz que me dice, esto es mentira. Me dice, tú estás borracho, tú estás drogado, ¿cómo van a escribir en el espejo? Y yo hago caso a esa voz y como que me desconcentro y digo, no, esto no puede ser. Yo me estoy volviendo loco. Y miro el espejo y seguí ahí escritas esas palabras y me levanto y voy corriendo a la habitación a despertar a mi compañero y lo traigo arrastrando al baño. Y le digo, Antonio, ¿qué es lo que dice en este espejo? Y él me dice, ¿pero qué pasa? Le digo, ¿dice aquí algo o yo estoy volviéndome loco? Y él me dice, Jesús te ama, búscale. Y yo le dije, mira, Antonio, le dije, se acabó. Yo mañana me levanto y yo me voy a la iglesia. Le dije, yo no sé si tú quieres seguir en esto, pero yo me voy a la iglesia. Le dije, si tú me quieres seguir, le dije, bien por ti, pero yo no sigo más en esto. Y Antonio me dijo, donde tú vayas, yo voy. Y así fue, hermano. A las 3, 4 horas nos duchamos y nos fuimos al culto. Y ahí el Señor restauró nuestras vidas. Antonio también fue tocado por Dios. Él también fue bautizado. Y así comenzó la historia, hermana. Así fue como el Señor me trajo a sus caminos. Amén. Fue algo sobrenatural. Qué lástima que en aquellos tiempos no había móviles para grabar lo que sucedió en ese espejo, hermano. Pero eso, hermano, quedó ahí por prácticamente 2, 3 semanas. Porque el día lunes estaban los obreros y yo les pregunté, ¿ustedes han escrito esto? Y los obreros me dijeron, yo no sé qué pasa, pero lo borramos y al rato vuelve a aparecer. Y así estuvo por 2 o 3 semanas. Wow.
Así fue, para la gloria del Señor, como Él me llamó. Qué bueno, qué bueno. El Señor, o sea, demostrando, ¿no? Demostrando su amor, que a pesar de los errores, ¿no? Que uno puede cometer, pues mira, el Señor extiende su mano y lo alcanzó. Y hermano, su testimonio me trae a la mente, no sé si las personas, o sea, corríjame si a lo mejor la idea que a lo mejor viene a mi mente es errada, pero no sé si las personas que quizás se apartan de los caminos de Dios, pensando ahora mismo quizás en gente que se han apartado, no sé si a lo mejor ellos en algún momento de su caminar cristiano llegan a pensar como que Dios no los ama, como que Dios no los quiere o no son importantes para Él. No sé si es esto quizás la mentira que el diablo les siembra y ellos la creen y esto es lo que hace que se aparte. Exactamente, exactamente. Es Satanás que pone en la mente de las personas de que por la condición en la que estoy o por lo que estoy haciendo, yo ya no tengo oportunidad, para mí ya no hay salvación. Dios es un Dios tan bueno que Él no puede perdonar lo malo que yo estoy haciendo. Y eso lo pone el enemigo, hermano. Pero la palabra de Dios contradice todo eso que dice el diablo. El diablo es un mentiroso, él es el padre de la mentira. La Biblia habla, hermanos, y hay muchas historias en la Biblia de que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios, hermano, que todo el tiempo le está extendiendo su mano al caído, al abatido, al que ha fracasado. Dios puede levantar, hermano. Aún hay tiempo, dice la palabra de Dios. Uno puede acercarse al Señor si hay un arrepentimiento genuino, si realmente uno reconoce, hermano, el pecado, reconoce la situación, la condición que estamos, el Señor nos puede levantar, el Señor nos puede restaurar. El ejemplo más claro, hermano, es la parábola del hijo pródigo. Una vez que ya estaba en la ruina comiendo con los cerdos, él se acordó de su padre. Amén. Y cuando yo estaba en esa situación, me acordé de Dios y Dios me restauró, Dios me dio la oportunidad, Dios me extendió su mano para poder levantarme, para poder limpiarme, perdonarme y seguir adelante. Yo siempre digo, hermano, que el Señor con cada uno de nosotros, Él tiene un propósito, Él tiene un llamado. Y aunque a veces en ese llamado nosotros nos podamos desviar, pero Dios es el arquitecto, el ingeniero, y Él tarde o temprano va a terminar lo que comenzó con nosotros. Amén. Si hay alguien, algún hermano que quizás nos esté escuchando, ¿no? y está apartado, que sepa que Dios lo ama y que Dios lo ama tanto que nos ha puesto el día de hoy, hermano, a mí y a usted y a usted a contar su historia, ¿no? De cómo Dios estaba moviendo los hilos, cómo Dios estaba trabajando para alcanzarlo y mírelo el día de hoy siendo el pastor en Fuenlabrada. Así que, hermano, vamos a seguir adelante con la entrevista. Estamos bastante avanzados el tiempo. Y, hermano, cuéntenos un poco más al detalle. Usted me estaba contando que está actualmente en la ciudad de Fuenlabrada y me gustó bastante lo que estaba diciendo acerca de que quizás si hay hermanos que sienten el llamado, que no piensen a lo mejor que no pueden empezar el llamado de empezar, digamos, una obra mientras no haya un local. A lo mejor muchos están pensando, no, tengo que tener un local, tengo que tener esto, lo otro, o 100 personas, 20 personas, pero usted nos estaba contando que no es así, porque en su caso fue diferente, ¿no? En su caso empezaron quizás con un contacto en una casa, empezaron a multiplicarse. Cuéntanos un poco más esto, hermano, detállenos más esto que nos estaba contando antes. Sí. Por ejemplo, si uno mira las escrituras y las analiza, por ejemplo, el apóstol Pablo, que fue el gran misionero enviado a los gentiles, al pueblo que no es judío, que somos los gentiles nosotros. Si usted ve, Pablo llegó a muchos lugares y llegó a muchos continentes que otros apóstoles no llegaron. Amén. Pablo fue quien trajo el evangelio a Europa, amén, en sus viajes misioneros. Él levantó muchas iglesias y muchas obras, pero si uno analiza cada uno de los comienzos de Pablo, cuando llegaba a una ciudad, él siempre llegaba a una casa, él siempre contactaba con una persona, él siempre comenzaba por uno.
Y ese es el plan de Dios, hermano. A veces nos enfocamos tanto en las masas, nos enfocamos tanto en lo grande, pero nos olvidamos que Dios comienza con lo pequeño. Dios comienza con los pequeños detalles y poco a poco esto va aumentando. ¿Para qué? Para que cuando la obra se establezca, ya sea grande, sea una mega obra, nadie pueda decir, esto solamente lo pudo haber hecho el Señor Jesucristo. Amén. Siempre Dios comienza por uno, por un hogar, por una familia, por una persona. Cuando Pablo y Silas, después de haber sido liberados en las mazmorras, dice que la palabra que le soltó al carcelero dijo, cree y serás salvo tú y tu casa. Pero primero menciona uno, un singular, en unidad, en uno. Dios siempre comienza con uno. Y así fue como nosotros comenzamos aquí en Fuenlabrada, con un solo contacto. Y ese contacto nos abrió otra puerta. Y ese contacto nos abrió otra puerta. Obviamente, paralelamente, había un trabajo de ayuno, había un trabajo de oración, había un trabajo de contactar por vía telefónicamente, había un trabajo de visitar a las personas, de animar, había una estrategia también para llegar a la gente. Y todo eso, hermano, se va acumulando, se van reuniendo cositas, armando las piezas del puzzle y Dios va obrando grandemente. Pero para mí, hermano, la clave es comenzar a trabajar en los hogares, es comenzar a hacer grupos de vida, células, espigas, como les llamen. Es el método de Dios, hermano. Es realmente el plan que Dios estableció. Si ustedes pueden ver en las Escrituras, Jesús también visitaba los hogares, visitaba las casas, porque es un lugar, hermano, donde tú puedes hablar abiertamente con la gente. Es un lugar donde la gente se siente cómoda y puede abrir su corazón. Podemos tomarnos un cafecito, podemos compartir una comida, podemos compartir una conversación amena y la gente abre su corazón. Y en las casas, hermano, nos podemos mostrar tal cual como somos. Personas totalmente común y corriente que tienen el deseo de compartir un evangelio que puede cambiar vidas. Y claro, eso fue lo que hicimos en Fuenlabrada. Sí, amén. Y, o sea, también pienso que, o sea, el hecho de estar trabajando, ¿no?, en las casas, pero al mismo tiempo con la visión de que estás haciendo esto, que es algo pequeño, pero estás viendo la visión, ¿no? A dónde estás yendo, porque usted me cuenta que usted ya tenía esa visión de correcto, establecer una obra, un grupo allí. Correcto, sí. Todo lo que hacíamos era con la visión en un futuro de poder tener un lugar donde poder congregarnos, donde poder levantar una obra con departamentos, porque es importante, hermano, tanto las casas como también la iglesia. Amén. Uno no es más importante que lo otro, porque en las casas nosotros podemos ganar almas nuevas, pero en la iglesia nosotros podemos darle entrenamiento y ellos pueden desarrollar su ministerio, porque recordemos que en una casa la gente no puede desarrollar el ministerio ni pueden haber departamentos, pero en una iglesia sí. Estudios bíblicos, evangelismo, sociedad de jóvenes, caballeros, damas. Entonces ambas cosas, hermano, tienen que ir de la mano. Pero como digo yo, a través de las casas podemos ganar almas nuevas que posteriormente vamos a ir llevando a las iglesias los días domingo o cualquier otro día que haya culto. Pero es importante, pero eso no debe de parar, hermano. Eso debe de continuar, porque ese es un semillero de almas nuevas. Las casas, hermano. Las casas es muy importante. Sí, justo eso le iba a preguntar. O sea, la idea no es empezar en las casas y cuando ya hay un grupito, olvidarnos de las casas, ¿no? No tiene ese plan. ¿Hasta cuándo va a seguir con las casas? Para mí, hermano, eso tiene que ser de por vida. De por vida. Eso es lo efectivo. Amén. Exactamente, sí. Y hermano, aprovechando que está aquí y conocer un poco su opinión, ¿cómo ve la situación actual, lo que estamos viviendo el día de hoy? Hoy en día sabemos que las cosas están cambiando, ¿no? Muchas de las cosas que antes, era lo normal, hoy en día ya no las podemos hacer, como son ciertas reuniones. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cómo ve la iglesia de aquí al futuro? No sé, su punto de vista, ¿cuál es? Ok. Bueno, yo creo que todos podemos percibir de que estamos en unos tiempos muy, muy complicados, tiempos de crisis, tiempos de pandemia, tiempos de restricciones, y realmente es lo que suelo predicar en muchas ocasiones y lo puedo mencionar cuando habla la iglesia,
de que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no debemos de sorprendernos cuando nos encontramos con este panorama, porque realmente, hermano, nosotros toda la vida nos hemos estado preparando para estos tiempos. Todos queremos irnos al cielo, todos queremos que el Señor venga por la iglesia, todos queremos irnos con el rapto que habla Pablo, pero hay que entender que antes que venga el rapto sucederán cosas, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de tribulación, vendrán tiempos donde nuestra fe va a ser probada, vendrán momentos, hermanos, donde seremos perseguidos por causa del nombre. Y aquí no quiero entrar en debate, pero la Biblia eso es lo que menciona, que vendrán tiempos difíciles, hermano. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios? Primeramente, estar tranquilo. Segundo, aferrarnos más al Señor, no dejar de congregarnos, sea de forma presencial, o sea de forma online, o sea cualquier otra forma que su pastor o su iglesia vea como mejor opción para usted. Pero es un tiempo, hermano, de estar firme, de estar unidos, de que nuestras convicciones hoy más que nunca tienen que estar sólidas. Hoy más que nunca tenemos que creerle a la palabra de Dios, más que a los telediarios, más que a los periódicos, más que a la prensa, más que a las estadísticas. Tenemos que creerle al Señor, hermano, porque todo lo que va a suceder de aquí en adelante ya está escrito. Y siempre yo menciono este versículo, hermano, porque es real. Lucas dijo, cuando comiencen a acontecer estas cosas, estas situaciones, dice, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. No es tiempo de bajar los brazos, no es tiempo de ponerse a tener miedo. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene? Hermano, sea lo que sea que tenga que suceder, ya está escrito. Usted tiene que entender, hermano, que este es un tiempo de que como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que empezar a preparar las maletas. Tenemos que empezar, hermano, en esa maleta a guardar la fe, a guardar la santidad, a esperar en el Señor, a preparar nuestras familias, a preparar a nuestros hijos para lo que viene, hermano, porque nos vamos, el Señor viene, las trompetas van a sonar dentro de poco, hermano, y los que estén listos, preparados, iremos a la presencia del Señor, hermano. Pero la iglesia, hermano, tiene que levantarse. La iglesia tiene que salir de ese estado de normalidad que quiere hacernos creer el mundo, hermano. Y es una lástima, hermano, que hay iglesias, hay hermanos que están muy cómodos con el culto online. Yo sé que el culto online es más práctico, puedes verlo en casa, en pijama, pero también, hermano, tiene un hándicap, que a veces la comodidad, hermano, mata el espíritu. Hay que tener mucho cuidado, hermano. En cuanto se puede ir al culto de forma presencial, usted corra a la iglesia, hermano. Gócese con el Señor. Alabe al Señor con todas sus fuerzas. Aunque tenga una mascarilla, alabe al Señor, hermano. Porque estamos en tiempos difíciles. Eso no lo vamos a negar. Pero aún así, hermano, hay que alabar al Señor con todas nuestras fuerzas, hermano. Y no tengamos temor. No tengamos el temor por los contagios. No tengamos el temor, hermano, con este virus, hermano. Todo tiene el Señor bajo control, hermano. Yo creo que la iglesia, y más que nunca, hermano, tiene que tener sus convicciones claras, hermano, en quién hemos creído. Amén. Tener ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu ferviente que es con el espíritu con el que está dando este mensaje, hermano, un espíritu de pasión, ¿no? Como dice usted, hermano, en vez de bajar las manos, aunque vengan situaciones difíciles, es cuando más tenemos que tener las manos arriba, y yo creo que usted es el mejor testimonio, porque cualquiera diría, no, estamos en pandemia, ¿por qué vamos a abrir una iglesia? Así es. Y muchos me han dicho, pastores, amigos, me han dicho, Ariel, ¿tú estás seguro? Yo digo, ¿sabes qué? Si el Señor lo ha permitido es porque es el mejor tiempo. Y el Señor sabe por qué hace las cosas. Porque si no hubiese sido de Dios, las puertas se hubiesen cerrado. Pero por el contrario, Dios las fue abriendo. Y eso quiere decir que aún en medio de la pandemia, Dios sigue expandiendo su reino. Dios quiere que iglesias sigan abriéndose, que sigan saliendo ministros, y que el evangelio, hermano, corra y se pueda expandir aquí en la tierra, hermano, el reino del Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y más que nunca, hermano, se necesitan iglesias. Hoy más que nunca.
ve avivamiento en este momento? ¿Qué le dice a esos hermanos que el Señor está tocando la puerta, empieza una obra, ve a tal lugar? ¿Qué les dice a estos hermanos? Yo tengo un pensamiento particular, personal, acerca del avivamiento en estos últimos tiempos. Yo pienso que el avivamiento que viene ahora va a ser un avivamiento personal. Cada uno tendremos que avivarnos por sí solos en nuestras casas, en nuestros matrimonios, con nuestras familias, porque habiendo tantas restricciones, hermano, nosotros no sabemos el día de mañana si vamos a volver de nuevo a fase 2 o a fase 1, si va a haber un encierro, un confinamiento, no lo sabemos. Pero de ser así, hermano, vamos a tener que volver a estar en nuestras casas. ¿Qué quiere decir eso? Ya no vamos a tener a nuestro pastor a nuestro lado, no vamos a tener a nuestros directores de X departamento a nuestros lados. Vamos a tener que nosotros avivarnos solos en nuestros hogares. Vamos a tener que comenzar a buscar de Dios como nunca antes lo habíamos hecho, hermano. Entonces, ese es el avivamiento verdadero que yo creo que tiene que impulsar el día de hoy. Ese avivamiento de que tú vas a empezar a enfocarte a predicarle a gente que nunca antes le habías predicado, como tus familiares. Cogiendo el teléfono, hablándole del Señor, dando un estudio bíblico. Es impresionante, hermano, que en el tiempo de pandemia hemos tenido más estudios bíblicos que condiciones normales, porque ha surgido la necesidad de predicarle a quienes, a los míos, a mis familiares inconversos, a mi prima, a mi tía, a mi padre, a mi abuelo. Ha generado ese avivamiento. Amén. Por lo tanto, yo creo en ese tipo de avivamiento, un avivamiento personal, hermano, que realmente nos va a llevar a otro nivel de una forma personal, hermano, porque realmente el avivamiento y la salvación, hermano, es personal. Es personal. Y como dijo Habacuc, dijo, oh Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Así que yo creo en ese tipo de avivamiento, hermano, que las iglesias solas se tienen que avivar, las familias, como individuos tenemos que estar más avivados que nunca, hermano. Más avivados que nunca. Preparar nuestro aceite, nuestras lámparas. Y hermano, aprovechando que usted es padre de familia, sé que está con sus hijos, con su esposa. Usted que tiene más experiencia, digamos, en esa área, ¿no? Como cabeza del hogar. ¿Cómo lo lleva usted todo el tema? Porque sabemos que como hombres, o sea, tenemos que llevar la delantera, ¿no? En nuestra casa. Y claro, como usted está mencionando, no hay el pastor, no hay el líder, pero entonces esos hombres, esos caballeros, ¿no? Tienen que tomar esa responsabilidad, pero quizás por falta de conocimiento, por falta de una dirección. ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo llevo ese culto familiar? No sé si nos puede dar unos pequeños tips, unos pequeños detalles. ¿Cómo lo lleva usted esto en cuanto a su familia, a su hogar? ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, hay que diferenciar primero dos aspectos. En una congregación están los líderes y están las almas nuevas. El liderazgo, el pastor, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos quizás donde no podemos reunirnos, el liderazgo y el pastor tiene que enfocarse más en el alma nueva, porque el pastor da por hecho de que el liderazgo de la iglesia se está autoalimentando, está viviendo un avivamiento personal. Obviamente la alma nueva no requiere de un pastor que le esté llamando, que esté encima de él, que todos los días le esté escribiendo un mensaje de texto, que lo esté dando palabras de ánimo, pero en cambio el líder no, por algo es líder, por algo es una persona madura en el evangelio. Y aunque no sea líder, pero que sea un miembro que lleve, qué sé yo, 5, 6, 7, 10 años en el evangelio. Lo que sucede, hermano, que el día de hoy, hermano Edison, hay que poner en práctica lo que venimos escuchando de años. El problema es que no lo ponemos en práctica. La Biblia dice que hay que ser hacedor de lo que escuchamos. Y ese es el problema, que hoy en día estamos llenitos de palabras. Pues es hora de ponerla en práctica. Es hora de ponerla en práctica. Hacer altares de familia, hacer devocionales familiares, hermano Edison. Eso lo venimos escuchando de años, pero la gente no lo hacía. Pero hoy hay que hacerlo. Hoy hay que hacerlo. No. Ayunar, lo hemos escuchado toda la vida, pero hoy más que nunca hay que hacerlo. Tener un devocional con nuestra familia, se ha predicado toda la vida, pero la gente hoy recién lo está haciendo. Es tiempo de poner en práctica todo lo que nosotros hemos escuchado de niños. Hay que poner en práctica la palabra de Dios.
ser Sí. hacedores y no solamente oidores. Amén, amén. Viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? El Señor está como metiendo esa presión, ¿no? Para que, como dice usted, hagamos lo que tenemos que hacer, porque claro, muchas de las veces estamos muy cómodos, ¿no? Exactamente. Como dice, estamos bien llenos de palabra, pero nada de poner en práctica. Así que gracias, Así es. hermano, por sus consejos, gracias por el tiempo que nos está dando para el testimonio. Pastor Ariel, pastor en la iglesia en Fuenlabrada. Y nada, hermano, como última pregunta, nos gustaría que pudiera recomendarnos cuáles serían sus 3 libros favoritos. Ok. Hay uno que en lo particular no es un libro de, digamos, de teología, de profundizar, pero es un libro práctico que te va a ayudar mucho a la hora el día a día, lo cotidiano, los problemas, situaciones que a veces nos enfrentamos como cristianos. Hay un libro que a mí me impactó muchísimo, hermano, muchísimo. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El autor es el doctor James Dobson. Es un libro muy bueno, hermano, muy bueno, que yo se lo recomiendo a todo aquel que a veces está atravesando situaciones que a veces no tienen sentido y uno dice, ¿por qué Dios permite esto? Le aconsejo que lea el libro del doctor James Dobson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Otro libro también que a mí me gusta mucho en lo particular y lo he recomendado a muchas personas. Si a alguien le gusta la oración y le gusta el mundo de guerra espiritual, le recomiendo que lea, se llama Libertad a los cautivos. Es un libro muy, muy bueno. También trae algunos puntos, hay gente que lo ve un poquito controversial, pero usted léalo y aplique lo que dice Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo, de la doctora Rebecca Brown. Es un libro muy bueno, Libertad a los cautivos. También hay otro libro, hermano, que me encanta mucho porque lo utilizo para sacar enseñanzas. Se llama La trampa de Satanás. La trampa de Satanás. El autor es John Bevere, me parece que, si no mal no me equivoco. Es un libro muy bueno que habla acerca de la gran trampa que Satanás infiltra en el pueblo cristiano y que son las ofensas entre el pueblo de Dios, entre los hermanos. Es un libro muy recomendable, hermano. Léanlo. La trampa de Satanás. Hay otro libro también que, para los que les gusta el estudio de las profecías y la escatología, a mí me encanta mucho esa área. Hay un libro que he leído que lo recomiendo porque habla cosas diferentes a otros libros. Yo he leído muchos libros de escatología, pero este es diferente y habla de un punto de vista que a mí me encantó muchísimo. Se llama Descubriendo lo oculto en lo revelado, por el teólogo y pastor Manuel Sierra. Él es español, él es canario, y tiene una muy buena teología en cuanto a la escatología. Lo recomiendo 100% que lo puedan leer. Y bueno, ya como dato histórico, esto ya más para nuestra organización, nuestra creencia de la unicidad, yo les recomiendo, hermano, que es bueno que nosotros podamos entender nuestros orígenes, de cómo comenzó esto. Hay mucha gente que pertenece a nuestras iglesias, pero no sabe cómo comenzó esto, cómo se organizó la iglesia. Yo les recomiendo, hermano, que usted busque el libro y lo puedan comprar, que se llama Los Pentecostales del siglo XX. Hay una copia por ahí que la sacó otra organización, pero yo le recomiendo que compre la que escribió el pastor, se llama Fred Foster, se llama, ahí está, Fred Foster, porque hay otra versión que la ha sacado otra organización, otra denominación, y ellos nos han robado mucha parte de la historia. Amén. Y es importante que usted pueda leer, hermano, cómo comenzó esta segunda lluvia tardía que habla Joel, que habla Zacarías, de cómo comenzó este avivamiento, hermano, en la calle Azusa, utilizando un pastor, un ministro afroamericano, y desde ahí, hermano, el mundo entero fue impactado con este avivamiento en la calle Azusa Street. Así que es importante que el mundo unicitario, el pueblo unicitario, lea la historia, cómo comenzó, cómo se estableció nuestra iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ahí está toda la información, es muy importante. Y por último, otro libro también que es muy bueno, léanlo, se llama lo escribió Rick Warren, que se llama Vidas con Propósito. También buenísimo ese libro, buenísimo. Yo pienso que la gente va a estar interesada en seguirlo, conocer más acerca de su ministerio, la iglesia que está llevando ahora mismo. Cuéntenos en qué redes sociales lo pueden encontrar. Sinceramente, yo no soy mucho de redes sociales, solamente utilizamos Facebook
y ahí tenemos la página de nuestra iglesia. Amén. Si la pueden ubicar, está como IPUE, Iglesia Tabernáculo de Vida Fuenlabrada. Amén. IPUE, Iglesia Tabernáculo de Vida Fuenlabrada en Facebook, así que si lo pueden ver, pueden ahí ponerse para que lo podamos agregar como invitado y pueda ver la información que tenemos. Y estamos recién comenzando. Amén. Entiendo, y sí. nada, estaríamos encantados de que puedan visitarnos. Y si usted vive cerca del sur de Madrid, amén, y está buscando una iglesia, contáctenos, ahí nos podrá encontrar la información mía, los horarios de culto, nuestros contactos, estaremos encantados de poder conocerle. Amén. Pues nada, pastor, ya llevamos casi el tiempo justo y nada, estamos muy contentos de haberlo tenido el día de hoy con nosotros y felicitarlo por todo ese avance, por todo ese ímpetu, esa fe que le está dando al reino de Dios, y creemos que va a hacer un gran impacto ahí en el sur de Madrid. Así que nada, muchísimas gracias. No sé si quiere dar unas últimas palabras a nuestros oyentes. Agradecer, hermano Edison, la invitación a este podcast a través de esta entrevista. Está siendo de gran bendición. He visto también que hay otros compañeros de milicia, otros pastores que han estado ahí también entrevistados y han sido de gran bendición. Así que nada, desearle lo mejor, que puedan seguir prosperando en este ministerio, que Dios le está abriendo puertas a través de estas plataformas de internet. Que Dios lo siga usando, hermano, usted, su familia. Yo sé que hay más gente que trabaja en su equipo de trabajo con estos podcasts. Así que Dios les bendiga y nada, un saludo a todos mis hermanos, a todos los oyentes que nos están viendo. Esperamos que haya sido de bendición esta entrevista y nada, decirles que sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pastor. Y nada, a todos los oyentes, decirles que se suscriban. La próxima semana tendremos a un nuevo invitado, así que no se pierdan su bendición. Y también sigan a nuestro hermano Ariel González. Vamos a apoyar la obra en Fuenlabrada.